Muy buenos días, jueves 12 de agosto. Estamos comenzando con la música de Sherazade, una música de una novela turca de mucho éxito en la Argentina, porque decidimos tratar de entender el dato del día, que es la inflación de ayer, más de 7% en el mes pasado, y que siempre tiene explicaciones económicas, y nos gustaría darle algún grado de contexto para que la audiencia pueda formarse su propia opinión de un fenómeno que evidentemente trasciende a lo económico y pasa a ser cultural. Entonces elegimos Turquía, que es el otro país del mundo, que tiene como nosotros 80% de inflación, y queremos que escuchemos juntos lo que se dice en Turquía, los audios de Turquía, para ver cuán parecidos son a la Argentina y luego tratar de encontrar parecidos entre la inflación de Turquía y la inflación de Argentina, que tengan que ver con aspectos que vayan más allá de lo económico, tengan que ver con lo político. Una primera introducción es que Turquía tiene, perdón, además de una inflación similar a nuestra, una serie de conflictos similares a los nuestros. O sea, tiene lo que se puede llamar populismo, con un presidente Erdogan que es cuestionado por autoritario. Tuvo las mismas crisis financieras que tuvo la Argentina en 1994, en 1999. Al igual que Argentina, entre 2003 y 2007, el mismo momento en que Néstor Kirchner acá hablaba de tasas chinas, Turquía tuvo tasas de crecimiento de 7,5% anual, o sea, tasas chinas. Al igual que la Argentina, en su momento cambiaron la moneda y tuvieron que ir a la nueva lira turca. A pesar de eso, un dólar vale 18.000 liras turcas. De cualquier forma, Turquía es un país grande, un país que crece, un país que, igual que la Argentina, es uno de los países importantes, emergentes, está en el G20, pero aún así tiene 80% de inflación. No es casual que las novelas turcas tengan éxito en la Argentina, porque evidentemente hay puntos de contacto, aunque parezcan tan distintos desde el punto de vista cultural. Los puntos de contacto probablemente sean el hecho de de sentirse periféricos y al mismo tiempo de sentir que hay una gloria pasada, así como la Argentina fue la séptima economía del planeta hace 100 años, a comienzos del siglo pasado. Turquía fue un gran imperio, el Imperio Otomano, que al mismo tiempo que Argentina tomó decisiones equivocadas en su momento. Por ejemplo, apoyó al eje alemán en la Primera Guerra Mundial y perdió la Primera Guerra Mundial. Tuvo un presidente del Partido Nacionalista que uno podría, estirando las comparaciones, decir que es parecido a Perón, que fue Ataturk, textualmente Mustafa Kemal Ataturk. Y hay historias en Turquía que obviamente trascienden la comparación con la Argentina, como uno podría decir Troya, Bizancio. En el año 330 se convierte lo que hoy es Estambul, en ese momento Constantinopla, en la capital del Imperio Romano de Oriente. También hay otros puntos de contacto geográficos. Dicen que el ser humano, cuando cruzó el Homo sapiens de África a Europa, el primer lugar donde se hizo sedentario y dejó de cazar era en las praderas de Turquía. Están las historias, como decía, de los griegos y las peleas con los griegos, la famosa de Troya. Pero me gustaría comparar con ustedes, hecha esta introducción, los audios vamos a empezar en el año 2018, nosotros teníamos las devaluaciones. No me quiero ir más para atrás porque las similitudes son de la misma forma, pero comencemos con 2018, donde nos encontramos con un mensaje de Erdogan ante la caída de la lira turca y cómo le echa la culpa a otros, y a ver si esto le resuena aquí en la Argentina. Escuchemos el primer Erdogan. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan planta cara a la crisis de la lira turca en caída libre desde que su homólogo estadounidense Donald Trump anunciara recientemente una sanción comercial aumentando el arancel al acero y aluminio. Erdogan ha emitido este discurso por televisión y hablando en términos religiosos y patrióticos. El ataque contra nuestra economía no se diferencia absolutamente en nada de los ataques a nuestra llamada a la oración y nuestra bandera. El objetivo es el mismo, el objetivo es poner de rodillas a Turquía y al pueblo turco para tomarlo como rehén. Y ha añadido que muy pronto los que creían que lograrían presionar al país para que se rinda ante una guerra monetaria y comercial entenderán que se habían equivocado. El mensaje del presidente turco llega en vísperas de la gran fiesta musulmana del sacrificio. Bueno, esta idea de que en realidad hay quienes conspiran en contra de la lira turca, esta mirada, podríamos decir, siempre de sospechar que hay otro que es el que produce los daños que uno
recibe cierto sesgo paranoico, tiene explicaciones culturales. O sea, Turquía es un país de frontera, es la frontera, es el fin de Europa. Así como el Papa decía que cuando venía de la Argentina y llegaba a Europa, él venía del fin del mundo. Hay una teoría sobre centro y periferia que explica que las periferias se parecen entre sí, es decir, los países alejados, con la misma distancia, alejados del centro, tienen similitudes entre los otros países alejados del centro, mucho más que entre esos países y el centro. Es decir, si uno coloca el centro, por ejemplo, en el centro de Europa, la distancia que tiene, por ejemplo, Estambul o que tiene Moscú del centro de Europa es la misma que a lo mejor tienen España y Portugal, que somos los que nosotros heredamos como cultura. Es decir, la distancia al centro une a países que están aún mucho más lejos entre sí de lo que están hacia el centro. Entonces esta idea de aquella Turquía gloriosa y que hoy se convirtió en algo mucho más chico, lo mismo que en el caso de la Argentina, genera una sensación de que alguien nos robó esa grandeza. Hay un ensayo, en realidad es la tesis doctoral de Lacan sobre la paranoia y el narcisismo, donde decía que en realidad la paranoia es el resultado de un narcisismo que había obtenido malas respuestas, es decir, no se había confirmado en la realidad. Entonces alguien era responsable de haberle sacado a esa persona maravillosa esa gloria que tuvo y no tiene. Vamos a escuchar, este que escuchamos primero de Erdogan es 2018, o sea, esto es con Macri y las devaluaciones de Macri. Y que en realidad tiene que ver con que habían aumentado las tasas de interés en Estados Unidos y afectaba tanto a la Argentina como a Turquía. Vamos ahora a esto, nos venimos más cerquita, noviembre de 2021, y ahí ya se empieza a hablar de la post-pandemia. Escuchemos este informe sobre la inflación en 2021, noviembre de 2021. Según el presidente turco, Turquía está batiendo récord tras récord en términos de crecimiento y exportaciones. Ha salido de la pandemia más fuerte que antes y está ascendiendo en las clasificaciones mundiales. Turquía, a diferencia de Reino Unido, no sufre escasez de gas y nadie hace fila para comer, como en Francia. Así es como Erdogan describe la economía de su país. Pero en este mercado de pescado de Estambul, sus declaraciones suenan vacías. En Europa, la gente busca comida en la basura, o al menos eso es lo que dice nuestro presidente. Pues que venga aquí y vea la población real para que vea cómo le va a la clase media turca. Porque ya no hay clase media turca, así nos va. El poder adquisitivo de la gente ha disminuido. Vemos que nuestros clientes tienen problemas de dinero. Así que para nosotros el trabajo es definitivamente más difícil. La lira turca ha perdido un 18% de su valor desde principios de año, lo que la convierte en la moneda de las economías emergentes con peor comportamiento del mundo. Las cifras oficiales indican que la inflación se aceleró en septiembre a su mayor ritmo en 2 años y medio. Qué interesante, ¿no? Los argumentos son los mismos que acá. Fíjense que somos independientes porque tenemos gas y tenemos energía. El país crece más que ningún otro, o sea, la inflación por un lado, pero el crecimiento por el otro. Ahora vamos a escuchar a un economista turco, ya no a la versión oficial, sino un economista turco, donde dice que las cifras de crecimiento no se reflejan en lo que ocurre en las cocinas de la gente. O sea, las cocinas de la gente son la heladera del asado que no se llenó. O sea, exactamente igual el mismo argumento que hay en la Argentina. La economía crece, pero no se distribuye, no llega el crecimiento a las heladeras, en este caso a las cocinas de la gente. Escuchemos a este economista turco, Barsey Ulusoy. La paradoja turca en pocas palabras. Mientras el país está batiendo récords, su población se está empobreciendo. Las cifras de crecimiento no reflejan lo que ocurre en las cocinas de la gente ni en lo que respecta a sus ingresos. Hay una diferencia increíble entre lo que la gente vive y gana y las cifras oficiales. Lo importante es lo que gana la gente y ahí no podemos hablar de crecimiento. Los resultados son incluso más bajos de lo esperado. Ahora mismo estamos en números rojos. Bueno, exactamente el mismo argumento, y ahora hay otro más, en este caso, otro audio más, que tiene que ver con que la gente sale a comprar dólares por el pánico. Este es de noviembre, todos estos audios, el anterior del anterior, y este es de noviembre de 2021, escuchémoslo. La moneda oficial, que es la lira turca, se recuperó un 7% tras la caída histórica que provocaron las acciones del presidente de esa nación, Tayyip Erdogan. Erdogan propuso recortar las tasas de interés porque, según él,
son los que provocan el aumento de precios. Su decisión es contraria al resto de los bancos centrales del mundo, que aumentan los tipos de interés para contrarrestar la inflación. La moneda, pese al repunte de hoy, continúa siendo un 38% más débil que a finales del año pasado. Los banqueros dijeron que la liquidez prácticamente se había agotado y que la caída histórica de ayer se debía a la compra de dólares por pánico. Incluso muchas personas compraron artículos electrónicos como teléfonos celulares con la esperanza de venderlos un año después a un mejor precio. La oposición acusa a Erdogan de llevar al país hacia el desastre. Cientos de turcos hacían filas en las gasolineras ante el temor del aumento de precios, mientras otros participaban en protestas dispersas contra la gestión económica del gobierno. Exactamente igual, la gente compra dólares o compra aquello que pueda parecer dólares, aquello que tenga un valor de uso, un valor intermedio, no sé, desde un celular, si tuviera mucho dinero, un auto o una casa, pero finalmente comprar algo que pueda parecer dólares. Vamos ahora al tema de la inflación. Este audio tiene que ver con la inflación desbocada. Formalmente la inflación en Turquía es 80%, exactamente igual que en la Argentina, y hay proyecciones que la elevan igual que en la Argentina. Escuchemos este audio, y esto ya estamos en agosto de 2020, ya absolutamente en el presente. Auspiciada por el auge del precio del petróleo y del trigo, por la guerra de Ucrania y por la crisis económica que Turquía viene arrastrando ya desde finales y mediados de 2021, la inflación se está desbocando en Turquía. Según ha explicado esta misma mañana el Instituto Oficial de Estadística, la cifra interanual de inflación de este 2022 estaría por en torno al 61%, una cifra muy grande, casi desbocada, y que estaría ya más por encima y sería superior a las cifras que se llegaron récord en Turquía a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, que sirvieron en una crisis económica que utilizó el actual presidente turco Recep Tayyip Erdogan para conseguir el poder. En ese momento era el alcalde de Estambul y no era una figura muy reconocida en todo el país. Sin embargo, la situación en Turquía podría ser muchísimo más grave que lo que ese 61% de inflación podría marcar. Y es que, según estudios independientes de estadísticas, la cifra real de esta inflación sería más del doble de lo que señala el gobierno. Según un estudio independiente, podría ser que la inflación real en Turquía estuviese en torno al 140%, algo que realmente casa con lo que se vive cada día en las calles de Turquía, en los mercados, donde los precios de los alimentos, también del petróleo y del alcohol, están multiplicándose a cada mes que pasa. Bueno, un calco, ¿no? O sea, podemos decir exactamente igual, y entonces tratemos de comprender cómo hay cuestiones de orden cultural que producen efectos dentro de la economía. Es decir, las reglas de la economía no quiere decir que no se apliquen, obviamente son importantísimas. Si uno emite, tiene inflación, no cabe ninguna duda de eso. Pero además hay componentes culturales que es muy interesante comprender, mucho más cuando se quiera llevar adelante una lucha contra la inflación. El plan que se lleve adelante tiene que tener en cuenta nuestra cultura. Y vamos a un último audio, en este caso el presidente de Erdogan, hablando del crecimiento. Parece el mismo discurso de ayer de Alberto Fernández. Escuchemos a Recep Erdogan ayer prácticamente, es en agosto de este año. En todos los sectores hemos fomentado la producción para que no se detenga y no disminuya el empleo. Actualmente, 30,5 millones de personas están empleadas. Las cifras de exportación rondan los 250.000 millones de dólares. Estos son los resultados de nuestros esfuerzos. Bueno, como se ve, hay cuestiones de posibilidad que construyen relatos, construyen discursos, construyen mirada, construyen cultura, y que de construirla de la misma forma que de construir las cuestiones arcaicas de género, llevan un tiempo y requieren esencialmente comprender que también hay un componente cultural que es necesario combatir. Vamos a cerrar esta distinta forma de tocar el tema de la apertura con un tango turco cantado por Bahadir Koseglu, y con un poco de humor nos tomamos el 7, y algo de inflación del mes pasado.